Imaginen un campo próspero y fértil en medio de vastos desiertos, un lugar bendecido llamado Uz. Aquí, hace muchos de años, vivía un hombre cuya vida parecía sacada de un cuento de hadas, Job. Pero Job no era un personaje de fantasía, él fue real. Y su historia es una de las más profundas de la Biblia. Job era inmensamente rico, más que cualquier otro hombre en todo el Oriente. Poseía rebaños gigantescos, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Tenía una multitud de siervos y una casa que rebosaba de vida. Pero lo que realmente lo hacía rico era su fortuna material, sino su corazón. Job era un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Él no solo era bueno, buscaba activamente la justicia y la piedad en cada acción. Su familia era su mayor tesoro, 7 hijos varones y 3 hijas. Celebraban juntos. Se regocijaban en la vida, Job como un padre amoroso y vigilante. Ofrecía holocausto por cada uno de ellos después de sus banquetes, diciendo, quizá habrán pecado mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esta era la rutina de su vida, un ciclo de bendición, devoción y una profunda paz. Su reputación de sabiduría y generosidad se extendía por todas partes. La gente lo buscaba para pedir consejo y ayuda. Parecía que nada podría perturbar la perfección de su existencia, la apuesta en el reino celestial mientras Job vivía su vida de prosperidad y piedad en la tierra. Una escena dramática se desarrollaba en un plano mucho más elevado. En el mismo reino celestial, los hijos de Dios, seres celestiales, se presentaron ante la presencia divina de Dios, y entre ellos, con una mirada astuta y un propósito oscuro, apareció también Satanás, el gran acusador, el adversario. Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió con su habitual arrogancia, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios, con orgullo en su voz, le preguntó, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La respuesta de Satanás fue una mezcla de desafío y cinismo. Claro, dijo con burla, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene de bendición? El trabajo de sus manos has bendecido, y sus bienes han crecido sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu misma presencia. Esta era la audaz acusación de Satanás. La fe de Job era superficial, motivada únicamente por las bendiciones materiales. Quítale las riquezas, quítale la comodidad y su lealtad se desvanecerá. Dios, con una confianza absoluta en la verdadera naturaleza de Job, aceptó el desafío, pero con una condición crucial. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y así, el telón se levantó para la prueba más devastadora en la vida de un hombre. El día del desastre absoluto, la vida de Job era como un barco en aguas tranquilas, pero de repente una tormenta apocalíptica se desató. El mismo día, una ráfaga de mensajeros llegó a su puerta, cada uno trayendo noticias más aterradoras que el anterior. El primer mensajero, con el rostro pálido y la voz temblorosa, le dijo, los sabeos cayeron sobre los bueyes y las asnas, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Antes de que terminara de hablar, llegó otro, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. La conmoción era inmensa. Muchos animales, toda su riqueza económica, desaparecieron en un instante, pero no había tiempo para procesarlo. El tercer mensajero apareció gritando, los malhechores hicieron 3 escuadrones, hicieron incursión sobre los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Los camellos, el transporte en aquel entonces y todo su comercio de ganado,
también se habían desaparecido. Job debió sentir que el mundo se le venía encima, pero el golpe final, el más devastador, aún estaba por llegar. Mientras el tercer mensajero aún hablaba, entró un cuarto con los ojos llenos de terror. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino del desierto y dio en las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia, todos sus hijos. Los 10 en un solo día, arrasados por una tragedia inimaginable. La mente de Job debió haber gritado en desesperación. Cualquier mortal se habría arrodillado, maldecido al cielo, y se habría entregado a la locura. Pero Job, este hombre extraordinario, hizo algo que conmueve hasta el alma. Con el corazón desgarrado, se levantó, rasgó sus vestiduras, un símbolo de luto profundo, se afeitó la cabeza, otra señal de inmensa aflicción, y luego se postró en tierra y adoró, con lágrimas cayendo por su rostro, pronunció palabras que resonarán por la eternidad: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. En todo esto, la Biblia afirma, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Su fe, en lugar de romperse, se mantuvo firme como una roca en medio de un mar embravecido. La agonía corporal y la prueba final. Satanás, humillado y furioso por la inquebrantable devoción de Job, no se rindió. Una vez más se presentó ante Dios. Piel por piel, argumentó: todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu misma presencia. La apuesta de Satanás era que Job amaba su propia vida más que a Dios. Dios, todavía con una profunda confianza en la integridad de Job, permitió la prueba más allá del límite del dolor. He aquí, él está en tu mano, dijo, mas guarda su vida. Así, Job fue golpeado por una enfermedad terrible, llagas malignas desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Su piel estaba cubierta de forúnculos purulentos. Una agonía insoportable. Se sentó entre cenizas, en lugar de los afligidos y desamparados, rascándose sus heridas, con un trozo de cerámica, buscando algún alivio de la picazón y el dolor constantes. Su cuerpo, antes fuerte y sano, era ahora una masa de sufrimiento. Incluso su esposa, que había compartido su vida de bendiciones y ahora su miseria, no pudo soportar más. Desesperada y amargada, le instó: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La voz de la desesperación, la voz de la rendición, trató de arrastrarlo, pero el Job, incluso en este abismo de dolor físico y soledad emocional, le respondió con calma y sabiduría, como suele hablar cualquiera de las mujeres. Fadwas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Una vez más, la Biblia testifica: en todo esto no pecó Job con sus labios. Su fe era un faro en la oscuridad, una fuerza incomprensible. El consuelo inoportuno y las preguntas sin respuesta. La noticia del sufrimiento de Job se extendió y 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Naama, vinieron a consolarlo. Al verlo, no pudieron creer lo que veían. Su figura estaba tan desfigurada por la enfermedad y el dolor que apenas lo reconocieron. Gritaron y lloraron, rasgaron sus vestiduras y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron con él en silencio en el suelo durante 7 días y 7 noches. Una señal de respeto y profunda compasión por su inmenso sufrimiento. Fue un silencio cargado de dolor, una muestra genuina de solidaridad. Pero el silencio se rompió y con él la atmósfera de consuelo. Los amigos de Job, influenciados por la teología predominante de su tiempo, que todo sufrimiento era directamente proporcional al pecado, comenzaron a hablar. Elifaz fue el primero, sugiriendo que Job debía haber cometido algún pecado oculto para merecer tal castigo. Recuerda, ¿quién ha perecido jamás siendo inocente? Bildad y Sofar siguieron la misma línea.
cada uno con sus propias acusaciones y exhortaciones a Job para que se arrepintiera de sus supuestos pecados. Para ellos era incomprensible que un hombre justo sufriera de esa manera. Argumentaban que Dios es justo y no castiga sin razón. Si tus hijos pecaron contra él los echó en mano de su pecado, le dijo Bildad, insinuando que la muerte de sus hijos era un castigo divino. Job, aunque agradecido por su presencia inicial, se sintió profundamente herido y frustrado por sus palabras. Él sabía que no había cometido grandes pecados ocultos que justificaran tal calamidad. Su alma reclamaba por una explicación. ¿Por qué le estaba sucediendo esto en su agonía? Job anhelaba comprender la razón de su dolor. Deseaba poder presentar su caso ante Dios no para acusarlo, sino para entender. Sus monólogos eran una mezcla de desesperación, preguntas profundas sobre la justicia divina y una inquebrantable afirmación de su propia integridad. Él no entendía la prueba, pero se aferraba a su fe. Esperando la vindicación, la voz de la tormenta y la humildad de Job, después de largos debates entre Job y sus amigos. Cuando todas las palabras humanas se habían agotado y las mentes estaban confundidas, un giro majestuoso ocurrió. Finalmente, no fue un hombre, sino el mismo Dios quien respondió a Job, no desde un susurro, sino desde el corazón de una tormenta, un torbellino imponente que demostraba su poder. Dios no le dio a Job las respuestas que esperaba, no le explicó la apuesta celestial con Satanás. En cambio, le hizo una serie de preguntas que lo dejaron sin aliento y que revelaron la infinita sabiduría y el poder absoluto de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién le puso medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella las medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra en Geller? Dios le preguntó si había estado allí cuando creó los mares, si conocía los límites de la luz y la oscuridad, si había entrado en los tesoros de la nieve y el granizo. Dios le preguntó sobre los misterios de la naturaleza. ¿Puede Job dar la lluvia a la tierra árida? ¿Puede guiar las constelaciones en su curso? ¿Tiene poder sobre las bestias salvajes como el león, el ciervo, el caballo de guerra, el avestruz, el monstruoso behemoth o el formidable leviatán? Cada pregunta era un recordatorio de la inmensidad de la creación de Dios y la insignificancia del entendimiento humano en comparación. Ante la majestuosidad de la voz divina y la revelación de la grandeza de Dios, Job fue humillado no por castigo, sino por pura asombro. Se dio cuenta de que su perspectiva era limitada, su conocimiento finito. Con una humildad profunda, Job respondió: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aun 2 veces, mas no añadiré. Luego, después de una segunda serie de preguntas divinas, Yahvé dijo: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no había entendido el porqué de su sufrimiento en términos humanos, pero había encontrado algo mucho más profundo, una visión directa de la grandeza de Dios, y en esa visión encontró paz, la restauración gloriosa y el legado de la fe finalmente. La prueba había terminado. Dios, habiendo afirmado su soberanía y la fe inquebrantable de Job, se dirigió a los amigos de Job. Le reprendió duramente por no haber hablado de él con rectitud. A diferencia de su siervo Job, les dijo que debían hacer un sacrificio y que Job oraría por ellos, porque de cierto yo atenderé a su oración para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Imaginen esto, después de toda la acusación y el juicio de sus amigos. Job fue el único que pudo interceder por ellos, y luego la restauración. Dios no solo restituyó a Job, sino que lo bendijo el doble de lo que tenía antes. Antiguos conocidos volvieron a él. Compartieron pan en su casa y le ofrecieron amistad. Job fue bendecido con 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas.
Su prosperidad material se duplicó, pero lo más hermoso fue la restitución de su familia. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, tan hermosas que no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Sus hijas se llamaron Yemima, Sesia y Kerendapuk. Job vivió 140 años más después de su restauración y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días. La historia de Job es más que un relato de sufrimiento, es un manifiesto de la fe inquebrantable. Nos enseña que la adversidad no siempre es un castigo por el pecado, y que la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. Oremos, querido Dios, te damos gracias por la historia de Job, un relato poderoso que nos enseña sobre la fe inquebrantable frente a la adversidad. Gracias por mostrarnos que, incluso en la mayor pérdida y sufrimiento, es posible mantener la integridad y adorarte. Agradecemos que la historia de Job nos recuerde que tu sabiduría es infinita, más allá de nuestra comprensión, y que tu plan es perfecto, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Que su ejemplo de resiliencia y humildad nos lleve a confiar en ti siempre. Amén. Si les ha gustado esta historia bíblica, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este. Compartan este video con sus amigos y familia, dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció la historia y qué lección personal obtuvieron de ella. Nos vemos en el próximo video. De corazón. Que Dios y la Virgen María los protejan.